Bueno, vamos a estudiar este teorema que nos va a servir para hacer el cálculo de los límites, ¿no? Usualmente uno desea calcular límites de sumas, productos, cocientes, restas, etcétera, ¿no? Entonces, para ello sirve este teorema. Entonces, lo que dice el teorema es que si tenemos un par de funciones que tienen en el punto x sub 0 límites, digamos b y c, respectivamente, entonces las funciones f de x más, g de, más o menos g de x, ahí tenemos dos funciones, ¿no? La suma y la resta. La función que resulta del producto de las funciones y la función que resulta del cociente de las funciones. Entonces estas tienen en el punto x sub 0 los límites iguales a b más o menos c, b por c y b sobre c respectivamente. Aquí hay que tener cuidado que el teorema lo que dice es que las funciones deben de tener límites en x sub 0. Si no se cumple esa condición, el teorema no se puede ocupar. A continuación vamos a hacer la demostración del teorema. Vamos a ver. En este punto vale la pena mencionar que bien podemos hacer la demostración usando la definición epsilon delta, como lo hacen en la mayoría de libros de cálculo, pero aprovechando que hemos estudiado la definición de límite de una función usando sucesiones, vamos a ocupar esa definición por la facilidad que hay con las demostraciones. Entonces, de ese modo, tomemos una sucesión. Esta es una sucesión arbitraria. Arbitraria, tal que la sucesión x sub n tiende a x sub 0. Así. Esta sucesión arbitraria es sucesión de los valores del argumento de la función, ¿no? Del argumento de la función que va a participar aquí, que en este caso va a ser la función f y la función g. Del argumento f de x y g de x. Así. Entonces, en ese caso, las sucesiones correspondientes f de xn y g de xn, que son sucesiones que se forman tomando los valores de la primera sucesión, ¿no? Esos son de los valores de f y g, respectivamente. Tienen límites p y c. Pero para sucesiones ya se ha demostrado, ¿no? Ya se ha demostrado que estas sucesiones f de xn más o menos g de xn, también por el producto f de xn g de xn
y el cociente. Y f de xn sobre g de xn con c distinto de 0 tienen límites respectivamente b más o menos c para el caso de la suma y la resta, b por c para el caso de la sucesión producto y b sobre c para el caso de la sucesión cociente, ¿no? Así. Entonces, conforme a la definición por sucesiones, la definición por sucesiones, esto significa lo siguiente, ¿no? Que el límite de la sucesión que sale de la suma o la resta de las funciones f y g es b más o menos c, en primer lugar. En segundo lugar, el límite de la función producto f por g es b por c. Y por último, el límite de la sucesión cociente, de la función cociente, perdón, f de x sobre g de x es b sobre c con c distinto de 0. Así. Y eso quiere decir que los límites se pueden distribuir sobre la suma, sobre el producto y sobre el cociente, ¿no? Entonces, porque esto resultaría que es el límite de f de x más o menos el límite de g de x. Esto lo podemos anotar aquí. Este es el límite cuando x tiende a x sub 0 de f de x. Aquí es, le falta el hacia dónde va la tendencia, ¿no? Aquí más o menos el límite cuando x tiende a x sub 0 de g de x. Y aquí lo mismo, ¿no? El límite cuando x tiende a x sub 0 de f de x por el límite cuando x tiende a x sub 0 de g de x. Y aquí lo mismo, ¿no? Esto es el límite cuando x tiende a x sub 0 de f de x sobre el límite cuando x tiende a x sub 0 de g de x. Aquí hay que tener mucho cuidado porque en el teorema dice que los límites existen, ¿no? De tal manera que cada vez que evaluamos un límite, tenemos que estar seguros que si vamos a distribuir un límite sobre un cociente, por ejemplo, el límite del numerador existe y el del denominador también. Y si no, no se puede aplicar directamente y hay que hacer algún manipuleo algebraico para poder aplicarlo, ¿no? Y lo mismo pasa con el producto y con el cociente. Entonces, un corolario que es bastante útil es este, ¿no? Vamos a ver. El factor constante puede sacarse del signo de límite. Es decir, el límite cuando x tiende a x sub 0 de c por g de x es c por el límite cuando x tiende a x sub 0 de g de x, donde c es una constante. La prueba es un caso particular del producto, del límite del producto.
y por lo tanto no hay mucho que hacer. Entonces esto, antes decíamos que había que tener mucho cuidado para aplicar los límites, porque si vamos a aplicar el límite de un cociente y uno de los límites no existe, entonces el teorema no se puede aplicar. Entonces, en eso hay que tener mucho cuidado y por eso vamos a hacer un apartado aquí que le vamos a nombrar así: indeterminaciones. Indeterminaciones. Vamos a estudiar esto. Entonces vamos a hacer un comentario. Bueno, acabamos de ver que los límites se pueden operar aritméticamente. Entonces podemos hacer una anotación de esto, ¿no? Hemos visto que los límites se pueden operar, ¿no? Aritméticamente sobre las funciones relacionadas con operaciones racionales, ¿no? Que son la suma, el producto, la resta, el cociente, esas cuatro operaciones. Sin embargo, muchas veces el cálculo de los límites no se hace, o más bien no es posible hacerlo tan directamente, porque falla alguna hipótesis del teorema, ¿no? Anterior. Eso quiere decir que, por ejemplo, si tenemos un límite de un cociente y uno de los límites da infinito, es probable que no podamos ver la tendencia de la función. Entonces, para eso vamos a considerar algunos casos que pueden tener alguna salvedad, ¿no? Sin embargo, pongamos aquí, no significa que el límite no se pueda calcular, ya que pueden existir alguna indeterminación así. ¿Qué significa? Que no podemos concluir hacia dónde tiende la función en estudio. Entonces vamos a ver cuáles son los casos, ¿no? Casos, los principales indeterminaciones, le vamos a poner las principales
indeterminaciones. Esto es importante recordarlo porque cuando nos aparece una indeterminación no significa que el límite no existe, sino que está indeterminado. O sea, no podemos decir a priori cuál es el valor. Entonces vamos a ver cuáles son las principales indeterminaciones. Comencemos con las del tipo suma. Estas son las primeras, ¿no? Del tipo suma. Entonces, supongamos que en todos los casos que vamos a estudiar, supongamos que x tiende a x sub 0, donde x sub 0 puede ser un número real puede ser más infinito, menos infinito o simplemente infinito, que indica las dos tendencias, ¿no? Así. Entonces, cada vez que pongamos x sub 0 puede ser considerado cualquiera de estos símbolos también. No necesariamente solo un número real. Entonces, vamos a ver. Veamos los del tipo suma. Por eso no vamos a indicar la tendencia del argumento, sino que solo los valores de la función. Entonces, digamos así, por ejemplo, ¿no? Si f de x tiende a infinito y g de x tiende a infinito, entonces, si x tiende a x sub 0, digamos que puede ser cualquiera de todos los que dijimos, el límite de f de x menos g de x da lugar a una indeterminación del tipo infinito menos infinito. No quiere decir que va a dar 0 solo porque es infinito menos infinito. Esa es la primera situación que puede darse. Otra situación es la siguiente. En el caso de productos o cocientes, numerémoslas aquí como b sub 1. Si f de x tiende a 0 y g de x tiende a más o menos infinito, el límite cuando x tiende a x sub 0 de f de x por g de x da lugar a una indeterminación del tipo 0 por más o menos infinito, que quiere decir que estamos multiplicando un número exageradamente pequeño por uno exageradamente grande, y no podemos decir que por eso va a dar 0 por infinito va a dar 0, de ninguna manera. La otra situación es que si f de x tiende a 0 y g de x tiende a 0, si x tiende a x sub 0, el límite cuando x tiende a x sub 0 de f de x sobre g de x da lugar a una indeterminación del tipo 0 sobre 0, que también es otra indeterminación típica que aparece, ¿no? O infinito
sobre infinito. Así. Dependiendo si estamos haciendo f entre g o g entre f, ¿no? Nos pueden aparecer de estas dos clases de indeterminaciones, que no quiere decir que el límite no se puede calcular, sino que estamos pendientes de calcularlo, ¿no? Y hay que hacer algún manejo algebraico para poder efectuarlo. Veamos otros tipos de indeterminación. Literal C, del tipo potencial exponencial. Si f de x tiende a 1 y g de x tiende a infinito, el límite cuando x tiende a x sub 0 de f de x a la g de x, esto da lugar a una indeterminación de la forma 1 a la infinito. 1 a la infinito. Aquí estamos tomando el positivo. Estos suelen dar como resultado límites de la forma exponencial e a la alfa, ¿no? Para algún número real. Y una observación que podemos tomar en cuenta es que si estamos seguros de la tendencia de la base, si f de x, que es la función que va a estar en la base para todo n, quiero ver, es para todo x, ¿no? Okay. Es para todo x. Si f de x es 1 para todo x en el dominio de f, entonces, ¿qué podemos decir? Y g de x tiende a infinito, entonces el límite cuando x tiende a x sub 0 de f de x a la g de x, si la base estamos seguros que es 1 para todo x, entonces esto tiende a 1. No, perdón, este es 0. G de x tiende a 0. Este de aquí. Este tiende a 1. Porque queda de la forma 1 a la 0, pero como la base da 1 siempre, entonces ya sabemos que si la base es 1, cualquier número elevado a la 0 va a dar 1. Entonces, eso es un caso particular porque f de x aquí está bien definida, pero sin embargo si da 0, por ejemplo, ya no podemos decir que da 1 porque tendríamos 0 a la 0 y es una indeterminación que es de otro tipo. Veamos otras indeterminaciones que ocurren. C sub 2, esta es del tipo exponencial potencial. Si f de x es igual a 0 y g de x es igual a 0, entonces f de x a la g de x, el límite cuando x tiende a x sub 0, da lugar a indeterminaciones del tipo 0 a la 0. Veamos otra. C3. Si f de x va a infinito y g de x tiende a 0, f de x a la g de x da lugar a indeterminaciones
del tipo infinito a la cero, que tampoco quiere decir que un número elevado a la cero va a dar 1 siempre en esos términos, porque como infinito no es un número. Entonces infinito a la cero queda indeterminado, no podemos hacer como con los números reales, ¿no? Que ya sabemos que cualquier número distinto de cero elevado a la cero me va a dar 1. ¿Sí? Entonces, como una observación, la mayoría de las indeterminaciones del tipo potencial exponencial se resuelven con logaritmos, pasando a una indeterminación de otro tipo, que sea más manejable, ¿no? Por ejemplo, puede dar una del tipo cero por infinito, o sí, es de ese tipo, cero por infinito. Otra observación es que no son indeterminaciones por ejemplo, infinito, vamos a poner bien, infinito a la infinito. Estas no son indeterminaciones, porque un número muy grande elevado a otro número muy grande, eso da más infinito, por ejemplo. También no son indeterminaciones estas, ¿no? Esto tiende a cero, ¿no? Con K constante. Estas no son indeterminaciones. Otras que no son indeterminaciones son las de este tipo, de infinito más infinito. Eso da más infinito. También menos infinito más menos infinito. Eso da menos infinito. Esas no son indeterminaciones, sino que ya se sabe cómo va la tendencia de la función. Si tenemos una función que nos da menos infinito y la otra nos da a menos infinito y estamos averiguando el límite de la suma, entonces ya sabemos que la suma va a dar menos infinito en el límite, ¿no? Y lo mismo en el caso positivo. Así, el resto, quizás aquí se me quedan algunas, pero van a ir apareciendo a medida que vayamos haciendo cálculos. Y vamos a irlas caracterizando mejor, ¿no? Entonces, a continuación vamos a revisar algunos ejemplos de cálculos de límites y en los que ocurren estas situaciones que hemos comentado aquí. Vale recordar que los teoremas se pueden ocupar si cumplen las hipótesis que están establecidas, ¿no? Si falla una de las hipótesis, no se pueden ocupar y por lo tanto, a lo mejor el resultado que vamos a obtener va a ser un resultado erróneo. Entonces hay que tener mucho cuidado en eso. Bueno, nos vamos a quedar hasta aquí en este apartado.